corazón, viene de la luz. Claro. Y la poscarga es la presión que usted tiene en la aorta y en la pulmonar. Por eso es la presión contra la que se tiene que contraer el corazón. ¿Vamos? Entonces la presión sistólica, ¿no? ¿Vale? La poscarga es la sistólica. ¿Ese caso parecido a la presión sistólica? Se vendría a ser la sistólica y la diastólica, porque es la presión que se tiene tanto en la aorta o en la pulmonar. ¿Estamos? Entonces, recarga, ¿no es cierto?, la cantidad de sangre que le llega al corazón, ¿sí? Y poscarga la presión que usted tiene tanto en la aorta como en la pulmonar, ¿no es cierto? La función del bombeo cardíaco, ¿de qué depende? ¿Cuáles son los dos factores de los que depende el bombeo cardíaco? ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Ah? La fuerza del equilibrio de Stalin, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? La ley de Stalin. Si llega más volumen, ¿no es cierto? El corazón, como está en un circuito, con más fuerza se va a contraer, ¿recuerdan? ¿Y por qué funciona eso? De que sea más volumen que usted tenga, con más fuerza se contrae el electricidad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? La ley de Stalin. Porque debe sacar más sangre. El mecanismo de Frankenstein, ¿se acuerdan? ¿Por qué era? Por eso. El mecanismo de Frankenstein se da, por cierto, regula el bombeo cardíaco, ¿se acuerdan? Entonces, más volumen que se llega de sangre, con más fuerza se contrae el corazón. Pero se daba por el músculo cardíaco, ¿se acuerdan? El músculo cardíaco es como una liga. Si usted le estira más, ¿se acuerdan? Se regresa y se contrae con más fuerza. ¿Sí? ¿Vamos? Listo. ¿Y qué otra? ¿Quién más regula el bombeo cardíaco? Aparte del mecanismo de Frankenstein. El simpático, ¿no es cierto? Y el parasimpático. ¿Qué hacía el simpático? Más frecuencia. Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? La fuerza de contracción. ¿Y qué más? Y aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto, ¿no es cierto? ¿A qué es igual el gasto cardíaco? Volumen sistólico por frecuencia. ¡Wow! Ah, ¿quieres? Televisor. Normal, no. Es la presión. ¿Se acuerdan? Por eso te caiga. No, El gasto cardíaco es igual a volumen sistólico. Vamos, entonces, el simpático haría tres cosas, ¿no es cierto? Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Se dice que puede subir la frecuencia cardíaca 2 a 3 veces lo normal, ¿no es cierto? Aumenta la fuerza de bombeo, que también puede aumentar la fuerza de bombeo 2 veces lo normal, ¿no? Y puede aumentar el gasto cardíaco 2 veces también lo normal, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es el gasto cardíaco? El volumen sistólico o la frecuencia cardíaca. ¿Qué era el volumen sistólico? La cantidad de sangre que sale del corazón. La cantidad de sangre que sale del corazón en cada contracción. ¿Se acuerdan? ¿Y el volumen telediastólico? A ver si todavía estaba diciendo. El volumen con el que se llena, ¿no es cierto? Los ventrículos, ¿no es cierto? El volumen que queda al final de la diástole. ¿Y el volumen sistólico? El telesistólico. Lo que queda, ¿no es cierto?, al final de la sístole, ¿no es cierto?, al final de la contracción, como del residuo en el corazón. ¿Vamos? Perfecto. ¿Y el parasimpático qué hace? En nuestro cucharón. Menora la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Y con menora la frecuencia cardíaca, menora la fuerza de bombeo. ¿Se acuerdan? Perfecto. Entonces, ¿qué era el automatismo? ¿Se acuerdan? No, primero, perdón. ¿Cuál era el potencial de membrana del nódulo sinusal? Estamos en otra cosa. Cierto. Sí. Sí, cierto, perdón. ¿Qué pasaba si usted tenía más potasio? Si había una hiperpotasemia. ¿Qué pasaba con el cucharón? Hay el paro, ¿no es cierto?, en diástole. O sea, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Porque usted tenía más potasio, ¿no es cierto? Ingresaba más potasio en la célula y eso hacía que se quede la célula despolarizada. ¿Se acuerdan? Se perdía la fuerza del potencial de acción y la célula se quedaba flácida, el corazón se quedaba flácido. ¿Sí? Es la inyección letal, ¿se acuerdan? Entonces a un paciente le ponen el cloruro de potasio y
al hueco. ¿Por qué no le ponen calcio? ¿Le pone qué? No, pues. Porque el calcio más bien aumenta el corazón, la Y contractilidad. también puede dañar. Pero Si usted le pone mucho calcio, tal vez le pueda hacer espástico al corazón y se quede como parado. Insisto, le dice usted. Podría pasar, pero sí. Ya queda para experimentar. Con el Iván, ¿verdad? Al novio que se haya portado mal, inyecta calcio a ver qué Primero considerar, ¿no? ¿qué? Aquí tienes un pretendiente. ¡Ay, qué bestia! Nosotros tenemos que qué pasaba con la temperatura. ¿Se acuerdan? Aumentaba. Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Hace más permeables las uniones de hendidura, ¿no es cierto? Y si usted está ahí con hipotermia, ¿no es cierto? Claro, el corazón. ¿Qué pasa? El corazón late más lento, ¿no es cierto? Hasta que puede pararse también. Eso suele ser la causa de la gente que muere congelada. ¿Vamos? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el potencial de acción del nódulo sinusal? ¿Se acuerdan? 55 No. Más menos. Menos 55. No. Es de menos 55. ¿Por qué? Menos 55. ¿Se Es de acuerdan? menos 55. De menos 55 a menos 60. No hay problema, en números sí. En números sí les puedo permitir que se olviden, porque los números son. Entonces, el potencial de acción del nódulo del músculo ventricular, ¿se acuerdan? De menos 85 a menos 90. Del nódulo sinusal, ¿se acuerdan? Es de menos 55 a menos 60 milivoltios. Entonces, en ese potencial, ¿no es cierto? En ese potencial de membrana del nódulo sinusal, nosotros tenemos que estaban inactivados ¿qué canales? Ya no funcionaban. Los de sodio y los de Los rápidos de sodio, ¿se acuerdan? Entonces, solo estaban abiertos los canales lentos de sodio y calcio, ¿se acuerdan? Entonces ingresaba el sodio, ¿sí? Hasta el umbral. ¿El umbral era cuánto? De potencial de acción. En 40. Y ahí ingresaba el calcio, ¿se acuerdan? Y ahí el calcio genera la corriente eléctrica, ¿no es cierto? El potencial de acción que pasaba por todo el sistema cardiolector, ¿se acuerdan? Lo que hablamos ahora de mañana, ¿no? Este es el nódulo sinusal, la B, las bandas y de ahí vienen las Ds. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, nosotros tenemos el potencial de membrana en reposo de nuestro nódulo sinusal de menos 55 a menos 60 milivoltios. A ese potencial, ¿no es cierto? Ya están activados los canales rápidos de sodio. ¿Sí? Pues por eso ingresa el sodio, ¿no es cierto? Hasta alcanzar el umbral, que era menos 40, y de ahí ingresa el calcio y genera el potencial de acción o la corriente eléctrica, que atraviesa por todo el corazón, ¿no es cierto? Y le despolariza el corazón. ¿Sí? Pero después, ¿qué pasa? Una vez que ya el calcio ha hecho su acción, ¿qué hace ahí? ¿Vale? Se cierra ese canal de calcio y se abre ¿qué? Se abren los de potasio para que la célula pierda cargas positivas, ¿se acuerdan? Y vuelva a repolarizarse. Ahí se daba lo que era la hiperpolarización, ¿se acuerdan? Que se hacía mucho más negativo, pero no se alcanzaba a ser más negativo que menos 55, menos 60. ¿Por qué? Porque cerraban esos de potasio y se abrían otra vez los canales lentos de sodio y calcio. ¿Sí? ¿Estamos? Se abría y ingresa el sodio hasta el umbral de menos 40, y en menos 40 ingresa el calcio. Se ve el potencial de acción, se cierra el calcio, se abre el canal de potasio, se hace la membrana de menos 55 a menos 60, se cierra el de potasio y se abren los lentos de sodio y calcio, y así, hasta el fin de su existencia. ¿Estamos? Hasta que el creador les lleve a su ser. O sea, mañana a las 3 de la tarde. Entre las 9 y las 10 estamos. Listo. Entonces es lo que se le conoce el automatismo, ¿se acuerdan? El automatismo, la autoexcitación, porque el nódulo sinusal solito siempre va a tener ese estímulo, ¿no es cierto? Y late solito, y funciona solito. ¿Vamos? ¿Por qué era? Entonces, ¿por qué se demoraba el potencial de acción de pasar? ¿Se acuerdan? Bajen un poquito más, no se van a tomar. ¿Por qué se demoraba aquí? Una de las causas era para que las aurículas se contraigan antes, ¿se acuerdan? Pero ¿cuál es la causa ya molecular? Hay menos. Ajá. Aquí, en esta parte, ¿no es cierto?, de las fibras transicionales, que son las fibras que ingresan al nódulo B. En el nódulo B y en la parte penetrante del asa B, usted tiene menos uniones de hendidura, ¿se acuerdan? Las uniones de hendidura o los discos intercalados son donde dejan pasar los iones. Y aquí el impulso se retrasa
porque usted tiene menos uniones de hendidura. ¿Se acuerdan? El potencial se retrasaba desde que inicia en el nódulo sinusal hasta las fibras 003. En el nódulo se demoraba es 009, más 003, 02. Y aquí, ¿no es cierto? En el AS se demoraba 004, más 012 que usted tiene acá, se demora 016. Por eso se demoraba el impulso desde que empieza en el nódulo sinusal hasta que ingrese en el AS AB, 0.16 segundos. Entonces se demora más aquí, ¿no es cierto? Porque usted tiene menos uniones de hendidura. En las fibras de Purkinje, ¿por qué pasa más rápido el potencial? Aquí usted tiene más permeabilidad en las uniones de hendidura. ¿Sí? Vamos, entonces, aquí se retrasa el impulso en las fibras transicionales, en el nódulo y en el ASAB porque tiene menos uniones de hendidura. ¿Vamos? En las fibras de Purkinje el impulso pasa rápido porque usted tiene más permeabilidad de las uniones de hendidura. ¿Por qué tenía que pasar rápido el potencial? Eso, porque todo el corazón, ¿se acuerdan? Tiene que contraerse al mismo tiempo. ¿Sí? Si pasara el potencial de acción lento, cada parte se fuera contrayendo del corazón. Pero como pasa rápido el potencial, todo el corazón se contrae con fuerza. ¿Sí? Y el potencial, ¿se acuerdan? Los segundos se demoraban, ¿no? Como 0.06, 0.03, desde que empieza en el ASAB hasta el endocardio. Y 0.06 desde el ASAB hasta lo que sería el epicardio. O sea, son fracciones de segundo con las que pasa el potencial de acción. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, desde que empieza en el Eveline, no me encontré, desde que empieza en el ASAB hasta que ingresa al endocardio, 0.03. Y al epicardio, 0.06. ¿Estamos? Listo. Entonces ahí vamos a ver si se acuerdan. ¿Por qué el simpático hace su función? ¿Cuál era el mecanismo de acción del simpático? ¿Se acuerdan? Bueno, pero es una buena, bien que se acuerda. El simpático liberaba sus terminaciones, ¿qué? Adrenalina. Que estimula qué receptores en el músculo cardíaco. Beta 1 en el músculo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía al estimular a los beta 1? Porque hace su mecanismo de acción. Que sabemos, ¿no es cierto? O sea, la función del simpático es aumentar todo el funcionamiento cardíaco, ¿no es cierto? ¿Por qué hace el simpático eso? ¿Qué hace al estimular a los beta 1? A la adrenalina y la noradrenalina. Aumenta la permeabilidad de las uniones de hendidura, ¿se acuerdan? Y eso hace que los iones pasen más rápido. ¿Sí? Y ahora el parasimpático, ¿qué libera en sus terminaciones? Y estimula en el músculo, ¿qué receptores? Los receptores. ¿Y cómo hace su potencial de acción? Su mecanismo de acción, el parasimpático. El parasimpático, ¿se acuerdan? Abre los canales de potasio. Si el potasio, ¿se acuerdan? Los canales de potasio quedan abiertos más tiempo, ¿sí? La membrana se hace mucho más negativa. Entonces, hasta que ingrese el sodio, ¿no es cierto? Y alcance el umbral, ya se retrasa el potencial de acción. ¿Estamos? Entonces, el simpático aumenta la permeabilidad de las uniones de hendidura y el parasimpático permanece, hace que estén más abiertos los canales de potasio, haciéndole mucho más negativa la membrana. No olviden ustedes, ¿no? Que el potencial de acción del músculo de la fibra del nódulo sinusal es lenta, ¿no? ¿Se acuerdan? En el ventricular el potencial es muy rápido. En cambio aquí el potencial de acción del músculo del nódulo sinusal es lento. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué era nuestro electrito? ¿Qué era el electrito? El registro en papel, ¿no es cierto?, del potencial eléctrico que atraviesa el corazón, ¿no es cierto? O sea, ponen los electrodos en extremidades y en tórax, ¿no es cierto? Ahí se registra el potencial eléctrico, ¿sí? ¿Tú tenemos clases a las 4? ¿O hasta las 6? Por mí hasta las 8. Hasta las 6. Vamos a ver, yo espero hasta... Ya hacemos. Entonces, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que para qué nos servía el electro, para ver qué, ¿se acuerdan? Infartos, crecimientos de cavidades y qué más. Es y alteraciones del ritmo. Entonces, ¿de qué estaba? ¿Cuáles eran las derivaciones? ¿Se acuerdan?
Entonces, así, en orden, ¿no? Entonces, usted tenía, ¿se acuerdan? Las bipolares, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos de 1, ¿no es cierto? De 2 y de 3, formadas por dos derivaciones. Las unipolares, ¿cuáles son? ABR, formadas por un solo polo, ¿no es cierto? Y las precordiales, ¿se acuerdan? Que van de B1 a B6, ¿no es cierto? Justo opuestos de inductores, por eso se llaman precordiales. Entonces nuestro electrocardiograma era así, ¿se acuerdan? ¿Qué representa la onda P? Exploración auricular. ¿Mide cuánto de voltaje? 0,1 a 0,3 milivoltios, ¿no es cierto? Muy bien, ahí viene el intervalo PR, ¿no es cierto? O PQ, que representa ¿qué? El paso del impulso de aurículas a ventrículos a través de quién? De las AB. Entonces, ¿ese cuánto tiene de tiempo? ¿Cuánto? 0,16 a 0,20. Perfecto. De ahí viene el complejo QRS, ¿no es cierto? Entonces, el complejo QRS tiene una primera onda negativa, que es ¿cuál? Una única onda positiva, que es y la segunda onda negativa, que es S. ¿Estamos? Entonces, si el complejo QRS, ¿no es cierto?, empieza con una primera onda positiva, ¿sería cuál? ¿no es cierto? Y la segunda onda, ¿no es cierto?, sería S. No olviden ustedes, no, siempre la primera onda negativa, la Q, la segunda onda negativa S y la única onda positiva R. ¿Estamos? No hay nunca negativa R para abajo, no hay negativa, no. ¿Estamos? Que eso sí vimos en los electros cuando calificamos. Me daba contra el escritorio. ¿Estamos? Entonces de ahí viene el segmento ST. Y ni siquiera sabemos cómo nos fue eso. Así es cierto. Mañana, no cree la polémica, Salomé. Entonces ahí viene el segmento ST. ¿Que va de dónde a dónde? El segmento ST. Del final de la S al comienzo de la T, ¿no es cierto? Ese segmento ST, por si acaso les preguntan, como les decía, algunos autores dicen que representa la despolarización ventricular. ¿Sí? No, Guyton no, pero por si acaso. No, Guyton no dice nada. Guyton solo dice que está isolado. Y la duración de esta varía, No, la duración no se le toma en cuenta. ST solo importa, ¿se acuerdan? Si es isoeléctrico. ¿Se acuerdan? Está en la línea imaginaria basal. ¿Estamos? De ahí la otra onda, que sería la quinta onda T. ¿Representa qué? La despolarización ventricular. Entonces, esa onda T tiene de voltaje 4. De 0,2 a 0,3 milivoltios. Hago una cosa más. ¿Y el complejo QRS qué representa? Me olvidé. La despolarización ventricular, ¿no es cierto? ¿Dura cuánto? 0,08 De 0,08 a 0,12 segundos. Perfecto. Entonces, y la última cosa. Y el intervalo QT, ¿no es cierto? Que va de dónde a dónde. Del principio de la Q, ¿no es cierto? Al final de la T. Y el intervalo PQ o PR va de dónde a dónde. Desde donde comienza la P, ¿no es cierto? Hasta donde comienza el complejo QRS. Y el intervalo QT dura, pero ¿cuánto? De 0,36 a 0,40. ¿Representa qué? La contracción ventricular. Entonces, tendríamos a la final, ¿no es cierto?, 5 ondas, ¿no? La P, la QRS y la P. 2 intervalos, PR o PQ, QT, ¿no es cierto? Y un segmento, LST. ¿Estamos? Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, P, QRST, ¿representa qué? Un latido cardíaco. ¿Estamos? No olvidarán, ¿no? Entonces, si les dicen, representa un latido cardíaco, PQRS. Por si les toman a veces el electro, ejes y esas cosas, si tomaban una vez. La generalidad es 59 grados. No, los vectores no. Porque los vectores son como se forma la onda. Entonces, para leer un electrocardiograma, entonces hacemos ¿qué? ¿Qué hacemos? Que esté bien tomado. ¿Qué más? ¿Cómo sabemos que esté bien tomado? Nombre. Velocidad de 25. Tiempo, que es cuánto. 5 minutos, 2 segundos. ¿Y qué más? Las PT negativas en ABR. Perfecto. ABR.
Listo, bien tomado. Segundo punto. Hasta aquí. Ritmo. ¿Cuántos ritmos normales tenemos? El sinusal. ¿Qué representa el ritmo sinusal? ¿Cómo sabemos que es sinusal? La P, ¿no es cierto? Que precede o está antes, el puede existir, ¿no es cierto? Perfecto. El ritmo nodal. No hay P, la misma distancia. No hay P. Usted tiene la misma distancia entre R y L, ¿no es cierto? Perfecto. Ritmo, ¿no es cierto? Desde el punto, frecuencia. ¿Cómo sacamos la frecuencia? 1500 para el número de cuadraditos chiquitos, ¿no? Que queden entre R y L. Perfecto. La frecuencia cardíaca normal va de cuánto? ¡Oh, ven! Por fin, ya. De ahí. Ritmo. Y el eje, ¿no es cierto? Para hacer el eje nosotros utilizamos ¿qué? ¿Se acuerdan? El sistema exaxial, ¿no es cierto? Basado en el triángulo de Itorio, ¿no es cierto? Entonces, en el sistema exaxial, ¿cuáles eran los métodos que hacíamos para sacar el eje? De una BF, ¿no es cierto? En donde sumamos todo lo positivo, ¿no es cierto? En D1 y lo estamos para todo lo negativo, ¿no es cierto? Y en D1 poníamos, si es positivo, ¿a qué lado? Al lado izquierdo, ¿no? No olviden ustedes que el sistema exaxial está como que fuera el plano anatómico, ¿no? Entonces todo lo que está a la izquierda es positivo, ¿no es cierto? Todo lo que está a la derecha de D1, graficamos que lo negativo, ¿se acuerdan? Si en la diferencia, ¿no es cierto?, de lo positivo para lo negativo de las ondas de complejo QRS teníamos positivo, ponemos acá, a la izquierda. Si es negativo, ponemos a la derecha. ¿Estamos? Y en ABF, ¿dónde poníamos lo positivo? Lo positivo para abajo. Lo positivo para abajo, muy bien. ¿Y lo negativo? Hacia arriba. Es que en esto no está basado en el plano cartesiano, ¿no? Está basado en el triángulo de Itorio, de acuerdo a las legislaciones, claro, por las cartas que tienen. Entonces, el eje normal, y el eje normal va de cuánto a cuánto? De menos 30 a más 100, ¿no es cierto? Y en el otro método, en el isodifásico, ¿qué hacíamos? Entonces, primero veíamos el más isodifásico, ¿en qué derivaciones? Unipolares y bipolares. Eso. Sobre las unipolares y bipolares, porque las precordiales, ¿no es cierto?, no están en el sistema exaxial, ¿se acuerdan? Sí, entonces, veíamos, ¿no es cierto?, la isodifásica, que era, ¿se acuerdan? Lo más, el complejo QRS que tenga casi el mismo voltaje de onda positiva igual al de onda negativa, ¿no es cierto? Entonces, cogíamos el isodifásico, ¿no es cierto? Y ese isodifásico le poníamos en el sistema exaxial, ¿no es cierto? Entonces, nuestro isodifásico era de 1, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, contábamos ¿cuánto? 1, 2, 3, 1, 2, 3, o hacia arriba igual, ¿no? 1, 2, 3, porque todo se cruza, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo. Sí, entonces, ahí quedaba si era isodifásico, ¿no es cierto?, de 1, nosotros caíamos en ABF. Y en ABF, ¿no es cierto?, veíamos el predominio en nuestro electro, ¿se acuerdan? Si era predominio positivo, nuestro eje estaría en 90 grados. Si era predominio negativo, nuestro eje estaría mucho más arriba, ¿no es cierto?, desviado a la izquierda, en menos 90. Aquí teníamos las excepciones, ¿se acuerdan? Cuando el isodifásico estaba en ¿dónde? De 3, ¿no es cierto? Si nuestro isodifásico era de 3, usted caía en ABR, ¿no es cierto? ABR siempre tiene que ser ¿qué? Entonces el eje normal era acá, ¿se acuerdan? Porque ABR es lo normal, es lo negativo. Si ABR fuera positivo, el eje tiene angulación normal, ¿no es cierto? Desviado extremo. Y en AB y en D2, si cae isodifásico, ¿a dónde caemos? AB, ¿no es cierto? Y en ABL, ¿se acuerdan? Siempre tiene que haber predominio positivo, que es lo normal. Si ABL es negativo, es anormal, ¿no es cierto? Y el eje aquí en este caso estaría desviado a la derecha. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Sí, porque una vez sí les tomaron eje en un electro que le pusieron ahí, que lean el electro. De esto, por si acaso.
nosotros teníamos, ¿no?, un vector, ¿se acuerdan? El vector medio, que atraviesa desde la base hacia la punta del corazón, ¿no es cierto? Entonces era, ¿se acuerdan en física? La punta del vector era positiva y la cola era negativa, ¿sí? Entonces, este vector, ¿se acuerdan? Nosotros le poníamos en el sistema hexaxial, ¿sí? Y a partir de este vector medio, nosotros trazábamos las líneas a de 1, de 2, de 3, ¿no es cierto?, en perpendicular, y sacábamos dos vectores, ¿sí? Pero eso no, es que eso depende de cada corazón, por eso esto no tiene sentido. Listo, cuando alteraciones no van, no problema. Decir. La línea media. El vector medio, sí. 59 grados. Sí. ¿Se acuerdan que teníamos dos circulaciones? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Nuestra circulación mayor y nuestra circulación menor. Mayor o sistémica y la menor ¿no es cierto? Perfecto. Entonces nosotros teníamos, bueno, sí se acuerdan, ¿no es cierto?, que hacía cada uno, ¿no? Entonces, nosotros teníamos del 100% de la sangre, ¿no es cierto?, ¿cuánto estaba en la circulación sistémica? 84%. Y 16% en lo que era el corazón y el pulmón, ¿no es cierto? Entonces, nosotros teníamos de ese 84%, ¿cuánto estaba en venas? 64%, ¿no es cierto? En arterias, 13%. Y en arteriolas y capilares, 3%. Perfecto. En corazón, ¿cuánto? 7%, ¿no es cierto? Y en pulmón, 9%, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era la primera fórmula? De la velocidad del flujo, de acuerdo a la ¿qué dice? Flujo sanguíneo. La velocidad del flujo es igual, ¿se acuerdan? Al flujo sobre el área transversal, ¿se acuerdan? Entonces ahí, si nosotros poníamos a todos los vasos, ¿se acuerdan? Uno al lado del otro, ¿sí? Por ejemplo, entonces los capilares tendrían más área transversal, ¿no es cierto? Y al tener más área transversal, ahí la velocidad del flujo va a ser menor. En cambio, la aorta, que es un solo vaso, ¿no es cierto?, tendría menos área. Y al tener menos área, tendría usted más velocidades. ¿No es cierto? Entonces, las presiones, ¿cuál era? La sistólica, la media de la aorta, ¿por qué hablamos de la sistólica? De 100. ¿No es cierto? La presión de la pulmonar. 8. De la pulmonar. Ustedes, si les hago el desorden, se tupen, no me engorden. Entonces, verá, la sistólica, verá, la media de la aorta, ¿no es cierto?, es de 100, ¿de acuerdo? Sistólica 120, diastólica 80. La presión de la arteria pulmonar, ¿de cuánto? No la media, la sistólica de la arteria pulmonar. 25. Diastólica de la arteria pulmonar, 8. La media de la arteria pulmonar es, va de 15 a 16. Perfecto. La presión capilar sistémica, 7. ¿No? La presión capilar pulmonar, es decir, la presión capilar sistémica es 17. Estamos, entonces, again, ¿no? Presión de la sistólica de la aorta, 120. Diastólica de la aorta, 80. Media de la aorta, 100. De la arteria, presión capilar sistémica, 17. De la pulmonar, sistólica, 25. Diastólica, 8. Media, de 15 a 16. Y la presión capilar pulmonar, de 7. Esos podrían ser valores generales que tal vez tomen, porque eso si no cambia de libro a libro. Tal vez, pero no creo. Entonces, ¿qué dice? La pastilla. La pastilla. Entonces, ¿cuáles eran los principios de la circulación? ¿Circular? ¿Se acuerdan? El flujo está controlado primero, el segundo y el tercero. ¿Cuál era? Cada tejido regula su flujo de acuerdo a sus necesidades. Perfecto. El segundo, la suma de todos los flujos era igual. Perfecto. Y el tercero,
que la presión es dependiente, ¿no es cierto? Tanto del gasto como de la resistencia. Aquí viene la fórmula que no quiero que se olvide nunca y ojalá no se haya olvidado. ¿Cuál? Eso. La presión arterial es igual al gasto. Por fin. Entonces, ¿se acuerdan? La presión arterial es directamente proporcional, ¿no es cierto? A más gasto y a más resistencia, más presión. Entonces ahí viene, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si a un paciente le baja la presión? ¿Qué hace el cuerpo para compensar esa presión baja? Uno, o sube el gasto, ¿no es cierto? O la otra, aumenta la resistencia periférica. Y dos formas para subir el gasto. Una, sí, podría pasar. Para que se quede más sangre en el sistema, podría ser. Pero para que aumente el gasto, solo, ¿cómo aumentaría más el gasto? Uno, contracción de las venas, ¿no es cierto? Para que aumente la precarga y aumente el gasto. Y otro, que aumente el gasto. Eso es algo básico, no verán lo que costa. Eso sí es básico. Pero eso no aumenta el gasto, pues solo eso que quede más sangre en el sistema. Por eso digo, ¿cómo más aumenta el gasto usted? No. ¿Cómo hace que aumente el gasto? Aumenta haciendo que el corazón funcione más, súbito, por el simple. Estamos. Entonces, verá, primero sería, ¿no es cierto? Para que suba la presión, si la presión baja, usted tendría que hacer estos dos cambios. O aumentar el gasto, o aumentar la resistencia, ¿se acuerdan? ¿Cómo aumenta la resistencia periférica? Contracción de las arterias. Pues se contraen las arterioles. Y ahora, para aumentar el gasto usted tiene dos formas, ¿no es cierto? Una es que usted, ¿no es cierto?, aumente el corazón solo su función, o que usted aumente la precarga, ¿no es cierto?, haciendo que se contraigan las venas para que le llegue más sangre al corazón. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Listo? Entonces las dos formas que aumentaría el gasto es o que el corazón funcione más por el simpático, o que el corazón le llegue más sangre, ¿no es cierto?, aumentando la precarga. Y al aumenta la resistencia periférica, ¿cómo? Cerrando las arterias. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Era? ¡Listo! Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? El flujo, diferencia de presión. El flujo, ¿no es cierto?, es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? Para que haya flujo, usted tenía que tener un gradiente, ¿se acuerdan? De presión, una diferencia de presión entre los extremos de los dos vasos. Si no, no había flujo. No. Es un yoga. ¿Y la resistencia qué era? ¿Se acuerdan? ¿Qué? Eso es algo